Audrey Fitzgerald estaba de pie frente al espejo, alisando las arrugas inexistentes de su vestido azul oscuro. Su mirada se deslizó hacia el reflejo del dormitorio. La cama perfectamente hecha, ni una mota de polvo en la pulida superficie de la cómoda. Todo estaba inmaculado, como siempre en su casa. Pero hoy, ni siquiera el orden familiar podía disipar su inquietud. Hoy era el aniversario de su suegra, Evelyn Hartley, 70 años, un acontecimiento que Audrey esperaba con vaga ansiedad desde hacía semanas. «Audrey», llegó la voz impaciente de su marido, Benjamin, desde el piso de abajo. «¿Estás lista? Vamos a llegar tarde». Audrey suspiró y se miró por última vez en el espejo. Llevaba el pelo rojo elegantemente peinado y el maquillaje impecable, pero sus ojos estaban tensos. «Ya voy», dijo Audrey, cogiendo su bolso y bajando las escaleras a toda prisa. Benjamin esperaba al pie de la escalera, dando golpecitos impacientes con el pie. Su traje estaba impecablemente confeccionado, como correspondía a un hombre de negocios de éxito. Pero Audrey se dio cuenta de que el nudo de la corbata estaba ligeramente torcido. En el pasado se lo habría arreglado. Ahora se limitaba a pasar junto a él hacia la salida. «Por fin», refunfuñó Benjamin siguiéndola. «Mamá no nos perdonará si llegamos tarde». Audrey no dijo nada. Era poco probable que Evelyn se diera cuenta de que llegaban tarde. Nunca se fijaba en Audrey a menos que necesitara hacer un comentario sarcástico. Subieron al coche. Benjamin arrancó el motor y salieron de la entrada de su lujosa mansión. El trayecto hasta el restaurante donde se celebraba la fiesta duró una media hora. 30 minutos de tenso silencio. Audrey miró por la ventanilla las pulcras casitas de los suburbios. Antes había soñado con una vida así, una casa grande, un marido de éxito, respeto en la sociedad. Ahora parecía una burla a sus esperanzas. «No te olvides de sonreír», dijo Benjamin, sin apartar los ojos de la carretera. «Sabes lo importante que es causar una buena impresión a los invitados de tu madre». Audrey asintió. Conocía su papel. La esposa sonriente y servicial. El complemento perfecto para la imagen que Benjamin Fitzgerald tenía de una Benjamin Fitzgerald exitosa. Llegaron al restaurante justo a tiempo. En la entrada les esperaba un portero que aceptó las llaves del coche de Benjamin. Audrey respiró hondo, preparándose para la velada que les esperaba. Dentro del restaurante les recibió un ambiente elegante, luces tenues, música suave, camareros con camisa blanca. En el centro de la sala había una mesa enorme, ya medio llena de invitados. Evelyn estaba sentada en la cabecera de la mesa como una reina en un trono. Llevaba el pelo canoso recogido con un elaborado peinado y un collar de diamantes, regalo de su difunto marido, brillaba alrededor de su cuello. Cuando vio a su hijo, resplandeció. «Benjamin, cariño», exclamó Evelyn extendiendo los brazos. «Por fin estás aquí». Benjamin corrió hacia su madre, la abrazó con ternura y la besó en la mejilla. Audrey le siguió, sintiendo las miradas apreciativas de los invitados. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Benjamin, entregándole a Evelyn una cajita. «Es de parte de los dos». Evelyn abrió el regalo, un reloj de oro fino con diamantes. Se le iluminó la cara con una sonrisa. «Oh, Benjamin, es precioso», exclamó mientras se ponía el reloj. Luego su mirada se desvió hacia Audrey. «Gracias a ti también, querida». Audrey sonrió tensa, percibiendo la falsedad en la voz de su suegra. Sabía que Evelyn pensaba que la elección de su hijo era un error. La hija de un simple contable no encajaba en su idea de una pareja digna para Benjamin. «Siéntate», dijo Evelyn señalando los asientos vacíos. Estábamos a punto de empezar. Benjamin se sentó a la derecha de su madre. Audrey se encontró en el otro extremo de la mesa, intercalada entre dos invitados que no conocía. Se sentía como una extraña en esta celebración de la vida. Los camareros empezaron a servir aperitivos y champán. El aire se llenó con el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones.
Audrey intentó absorber la conversación de sus vecinos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó cómo había conocido a Benjamin 10 años atrás. Era un joven y ambicioso empresario que acababa de empezar. Audrey trabajaba como contable en una pequeña empresa. Su encuentro pareció un accidente. Se cruzaron en una cafetería y se tiraron el café encima. Pero este accidente se convirtió en un romance que acabó en matrimonio, a pesar de la clara desaprobación de Evelyn. Los primeros años fueron felices. Benjamin trabajaba duro, pero encontraba tiempo para Audrey. Viajaron e hicieron planes para el futuro. Audrey dejó su trabajo y se dedicó por completo a su marido y a su hogar. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. El negocio de Benjamin crecía y le exigía cada vez más tiempo y energía. Se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo, cada vez menos interesado en los asuntos de Audrey. Y la influencia de Evelyn era cada vez más fuerte. Ahora, sentada en aquella mesa festiva, Audrey se sentía como una extraña en su propia vida. Sonreía mecánicamente, mantenía conversaciones sin sentido, pero en su interior sentía una creciente sensación de vacío. El tintineo de las copas la interrumpió. Evelyn estaba llamando la atención de todos. «Queridos amigos», comenzó, recorriendo a los invitados con una mirada radiante. «Estoy muy contenta de veros a todos hoy aquí. 70 años es un hito que te hace mirar atrás y apreciar el camino recorrido». Los invitados asintieron en señal de aprobación. Audrey vio a Benjamin enderezarse orgulloso mientras miraba a su madre. «He vivido una vida plena», continuó Evelyn. «He tenido un marido cariñoso, una carrera de éxito, pero mi mayor logro es mi hijo Benjamin». Puso la mano en el hombro de Benjamin y él cubrió la palma de la suya con la suya. «Ha superado todas mis expectativas. Ha construido un negocio de éxito, se ha convertido en un hombre respetado en la comunidad. Estoy orgullosa de ti, hijo». Benjamin se levantó, abrazando a su madre. Los invitados aplaudieron. Audrey también aplaudió, sintiéndose como una extra en una obra de teatro ajena. El banquete continuó. Se sirvieron platos exquisitos, se sirvió vino caro. Audrey apenas tocaba la comida, solo sorbía de vez en cuando de su copa. De repente, un hombre desconocido entró en la sala y atrajo su atención. Alto, canoso y de mirada penetrante. Se dirigió con paso seguro hacia la mesa y Audrey notó que Benjamin se ponía tenso al verle. «Marcus», exclamó Evelyn, «creía que no ibas a venir». Marcus, Audrey recordó por fin el nombre, era el socio de Benjamin desde hacía mucho tiempo. Habían montado un negocio juntos, pero luego había ocurrido algo y sus caminos se habían separado. Benjamin nunca dio detalles. «Evelyn, querida». Marcus besó la mano de la anfitriona con galantería. No podía perderme un acontecimiento así. Su mirada se deslizó hacia Benjamin, y Audrey sintió la tensión que había entre ellos. «Benjamin», asintió Marcus. «Me alegra ver que te va bien». «Lo mismo digo», contestó Benjamin secamente. Marcus miró alrededor de la mesa y se detuvo en Audrey. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si hubiera visto algo interesante. «Y usted debe de ser la señora Fitzgerald», dijo acercándose a ella. «He oído hablar mucho de usted». Audrey sintió que el color se le subía a las mejillas. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y... ¿simpatía? «Encantada de conocerle, señor», tartamudeó sin saber su apellido. «Caldwell», le preguntó él. «Marcus Caldwell, un viejo amigo de la familia, podría decirse». Se sentó en el asiento vacío junto a Audrey, y ella sintió la mirada de Benjamin clavada en ella. «¿Qué tal la fiesta?», preguntó Marcus inclinándose hacia ella. «Oh, muy bien», contestó Audrey automáticamente. «Evelyn, la señora Hartley sí que sabe organizar un evento así». Marcus sonrió un poco. «Sí, a Evelyn siempre le ha gustado ser el centro de atención. Tú, por lo que veo, mantienes un perfil bajo».
Audrey no sabía qué decir. El hombre parecía haberla descubierto. «No me gustan las reuniones multitudinarias», murmuró. «Lo entiendo», asintió Marcus. «A veces solo quieres desaparecer, ¿verdad?» La voz de Evelyn interrumpió la conversación. «Marcus, querido, háblanos de tus viajes. Acabas de volver de Europa, ¿verdad?» Marcus se enderezó, dirigiendo su atención a Evelyn, pero Audrey sintió que la conversación no había terminado. ¿Había algo en sus palabras, un indicio de comprensión hacia su situación? La fiesta continuó. Se hicieron brindis, se contaron historias del pasado. Audrey se sentía cada vez más incómoda. Recibía miradas curiosas, apreciativas y, a veces, de franca desaprobación. Benjamin parecía ajeno a su existencia. Estaba absorto en la conversación con algunos invitados importantes y de vez en cuando lanzaba miradas recelosas a Marcus. Evelyn estaba radiante, recibiendo felicitaciones y cumplidos. Estaba en su elemento, el centro de atención, rodeada de gente influyente. Audrey sintió que las ganas de huir crecían en su interior. Huir de aquel lugar, de aquellos desconocidos, de las sonrisas falsas y las conversaciones vacías. Se levantó, se disculpó entre dientes con sus compañeros de mesa y se dirigió a la salida de la sala. Necesitaba un poco de aire fresco, un momento de silencio. El vestíbulo del restaurante era fresco y tranquilo. Audrey se apoyó en la pared y cerró los ojos. Inspiró profundamente, tratando de calmarse. Una noche dura. Una voz familiar sonó cerca. Audrey se sobresaltó. Marcus estaba a su lado, mirándola atentamente. Solo estoy tomando el aire», murmuró. Marcus asintió. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces lo más difícil es interpretar el papel de una persona feliz cuando todo lo que llevas dentro grita de dolor». Audrey se quedó paralizada. Sus palabras dieron en el blanco. «Yo no», empezó, pero Marcus la interrumpió con suavidad. «No tienes por qué poner excusas, Audrey. Veo más de lo que crees». Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta, intentando ocultar sus emociones. «Usted no me conoce, señor Caldwell», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Puede», asintió Marcus, «pero conozco a Benjamin y a Evelyn, y veo lo que ocurre detrás de esa fachada de familia perfecta». Hizo una pausa, como si estuviera pensando si continuar. «Mira, Audrey, estoy aquí por una razón. Tengo información que podría cambiar muchas cosas. Pero antes de hacer nada, quiero ver si estás preparada para un cambio». Audrey se volvió hacia él, atónita por sus palabras. «¿De qué estás hablando?», susurró. Marcus sonrió, pero había seriedad en sus ojos. «Piénsatelo de momento. Será mejor que volvamos antes de que se note nuestra ausencia». Le ofreció la mano con galantería y Audrey, vacilante, la aceptó. Regresaron a la sala donde los festejos estaban en pleno apogeo. Benjamin les lanzó una mirada suspicaz, pero enseguida volvió a su conversación con los invitados. Evelyn no pareció darse cuenta de su ausencia, absorta en otro brindis en su honor. Audrey se recostó en su asiento, sintiendo cómo los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Las palabras de Marcus la mantenían en vilo. ¿Qué quería decir? ¿Qué información ocultaba? Miró a Benjamin, que se reía del chiste de otra persona. Luego desvió la mirada hacia Evelyn, sentada con orgullo a la cabecera de la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, Audrey sintió que algo parecido a la esperanza despertaba en su interior. Tal vez aquella velada fuera el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría su vida para siempre. La fiesta se estaba animando. Los camareros corrían entre las mesas, cambiando platos y llenando vasos. El murmullo de las voces se hacía más fuerte, las risas más estridentes. Audrey estaba sentada, absorta en sus propios pensamientos, manteniendo solo de vez en cuando conversaciones sin sentido con sus compañeros de mesa. Su mirada volvía una y otra vez a Marcus Caldwell,
Charlaba despreocupadamente con los invitados, pero Audrey intuía que había algo más detrás de la máscara de aquel socialité. No podía quitarse de la cabeza sus palabras en el pasillo. Benjamin también parecía tenso. Miraba a Marcus a menudo y había preocupación en sus ojos. ¿Cuál era la conexión entre los dos? ¿Qué secretos escondían? Evelyn, en cambio, estaba en su elemento. Revoloteaba de un invitado a otro, aceptando felicitaciones y cumplidos. Su risa resonaba en la mesa, ahogando incluso la música. «Y ahora, queridos amigos», exclamó Evelyn levantando su copa, «me gustaría ceder la palabra a mi hijo. Benjamin, querido, ¿quieres hacer un brindis?» Todos los ojos se volvieron hacia Benjamin. Se levantó, balanceándose ligeramente. Al parecer, había bebido más de lo habitual. Audrey se puso tensa. Había algo en sus ojos que no le gustaba. «Por supuesto, mamá», dijo Benjamin mirando a la multitud. «Quiero brindar por la mujer más increíble de mi vida, por la mujer que siempre estuvo a mi lado, que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo». Evelyn se animó, esperando que hablara de ella, pero Benjamin continuó: «A la mujer que me inspira cada día, por la mujer sin la que no puedo imaginar mi vida, por Verónica». Se hizo el silencio en la sala. Audrey sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Verónica? ¿Quién es Verónica? Benjamin no pareció darse cuenta de la confusión. «Verónica, cariño», llamó, «ven aquí». De la esquina más alejada de la habitación se acercó una mujer joven, una mujer alta y rubia con un vestido rojo ajustado. Se acercó a Benjamin con elegancia y éste le rodeó la cintura con el brazo. «Te presento», continuó Benjamin, «a Verónica Sloane, vaciló un momento. «Mi amante y futura esposa». La sala estalló en murmullos. Los invitados miraron a su alrededor, incapaces de creer lo que oían. Evelyn se quedó con la boca abierta y la cara pálida. Audrey permaneció sentada, incapaz de moverse. Sentía los ojos clavados en ella, compasivos, curiosos, regodeándose, pero no se atrevía a levantar la vista. «Benjamin», la voz de Evelyn temblaba de rabia. «¿De qué estás hablando?» «La verdad, mamá», contestó Benjamin apretando más a Verónica contra él. «No quiero seguir fingiendo. Mi mujer», lanzó una mirada desdeñosa a Audrey, «no sirve para nada. Verónica lo decide todo ahora». Audrey sintió que las náuseas le subían por la garganta. Quería levantarse, salir corriendo, pero sus piernas no la obedecían. Todo a su alrededor se desdibujaba, las voces se mezclaban en un zumbido ininteligible. «Audrey, cariño», la tranquila voz de Marcus llegó desde su lado. «Déjame ofrecerte mi mano». Ella, agradecida, se agarró a su codo y se dejó conducir fuera del vestíbulo. Por el rabillo del ojo, vio a Evelyn reprendiendo furiosamente a Benjamin y a Verónica ocupando su lugar en la mesa con una sonrisa de satisfacción. El pasillo estaba tranquilo y fresco. Marcus sentó a Audrey en una silla y le dio un vaso de agua. «Bébetelo», dijo en voz baja. «Tienes que recuperar el sentido común». Audrey bebió un sorbo obedientemente. Le temblaban las manos, el agua le salpicó el vestido, pero no le importó. «¿Cómo ha podido?», susurró. Marcus se agachó a su lado con el rostro serio. «Benjamin siempre ha sido egoísta», dijo, «pero no creía que fuera capaz de tanta mezquindad». Audrey lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Lo sabías?», le preguntó. «¿Sabía lo de Verónica?» Marcus negó con la cabeza. No lo sabía, pero sospechaba que Benjamin ocultaba algo. Siempre tenía secretos. Guardó silencio un momento, como si estuviera considerando si continuar. «Audrey, ¿recuerdas cuando te dije que tenía información?» Ella asintió. «Bueno, era sobre los asuntos de Benjamin, sus operaciones no tan legítimas». Audrey se estremeció. «¿A qué se refiere?» «Tu marido», Marcus hizo una pausa, «está implicado en el blanqueo de dinero. Y no solo eso,
He estado reuniendo pruebas, pensando que podría utilizarlas como palanca. Pero ahora no terminó. Pero Audrey lo comprendió. Ahora, esta información podría convertirse en su arma. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, sintiendo cómo una oleada de ira crecía en su interior. Marcus la miró atentamente. Depende de ti, Audrey. ¿Qué es lo que quieres? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente marcharte y empezar una nueva vida? Audrey lo pensó. 10 años de matrimonio, 10 años entregados a este hombre, y así era como él se lo pagaba. Quiero, empezó, pero fue interrumpida por una fuerte voz del público. «Audrey», gritó Evelyn, «vuelve aquí enseguida. ¿Cómo te atreves a montar una escena en mi fiesta?» Marcus sonrió. «Parece que el drama no ha hecho más que empezar», dijo. «¿Estás lista para volver?» Audrey respiró hondo y cuadró los hombros. «Sí», dijo con firmeza. «Estoy lista». Volvieron al vestíbulo. Los invitados estaban callados, todos los ojos puestos en ellos. Benjamin estaba con el brazo alrededor de la cintura de Verónica. Tenía la cara roja, o por la bebida, o por la ira. «Ah, ahí está mi querida esposa», dijo con sorna. «Lo siento, querida, por estropear la sorpresa. Había planeado informarte del divorcio de una forma más íntimo». Verónica se rió entre dientes, apretándose más contra él. Audrey sintió que todo le hervía por dentro. Años de dolor, decepción, humillación, todo estaba saliendo a la luz. «No has estropeado nada, Benjamin», dijo con calma. «Al contrario, me has ayudado mucho». Benjamin frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Sé exactamente qué hacer a continuación». Audrey se volvió hacia Evelyn. «Siento aguarle la fiesta, señora Hartley, pero creo que debería saber la verdad sobre su hijo». Evelyn se puso pálida. «¿Qué verdad?», preguntó con voz temblorosa. Audrey miró a Marcus. Él asintió débilmente. «Que tu hijo es un delincuente», dijo Audrey. «Está blanqueando dinero, engañando a sus socios, evadiendo impuestos. Y tengo pruebas». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Benjamin se quedó helado, con la cara contorsionada por el horror. «Estás mintiendo», siseó. «No tienes nada». «Oh, sí que lo tiene», intervino Marcus. «He reunido personalmente estas pruebas. Y créame, son suficientes para encerrarle entre rejas durante años, señor Fitzgerald». Verónica se separó de Benjamin, con una cara mezcla de miedo y disgusto. «Benny, ¿es verdad?», susurró. Benjamin no contestó. Miró a Audrey con odio. «Te vas a arrepentir de esto», gruñó. «Te destruiré». Audrey negó con la cabeza. «No, Benjamin, eres tú quien se arrepentirá. Cada día que me humillaste, cada mentira, de cada dólar que robaste». Se volvió hacia los invitados. «Pido disculpas por este espectáculo», dijo. «Creo que la fiesta ha terminado». Con esas palabras, Audrey se dirigió a la salida. Marcus la siguió. «Esperad», gritó Evelyn. «No puedes irte así como así. Benjamin, explícame qué está pasando». Pero Audrey ya no podía oír lo que ocurría a continuación. Salió fuera, respirando el aire fresco del atardecer. «¿Y ahora qué?», preguntó Marcus poniéndose a su altura. Audrey le miró. En sus ojos ardía la determinación. «Ahora», dijo, «vamos a la policía, y luego empezaré una nueva vida. Sin Benjamin, sin Evelyn, sin todo este mundo falso». Marcus sonrió. «Me alegro de que hayas tomado esta decisión», dijo. «Créeme, esto es solo el principio. Te esperan muchas cosas emocionantes». Audrey asintió. Se sentía extrañamente ligera. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Tengo que agradecérselo a Verónica. Si no hubiera sido por ella, nunca habría tenido fuerzas para hacer todo esto». Marcus se rió. «La vida está llena de ironías, ¿verdad?», dijo. «Vamos, nos espera una larga noche». Subieron al taxi. Audrey echó un último vistazo al restaurante, donde continuaba el caos. Vio a Benjamin discutiendo furiosamente con Evelyn,
a Verónica intentando escabullirse por la puerta, a los invitados hablando entre ellos confundidos. Este capítulo de su vida había terminado. Le esperaba lo desconocido, pero Audrey se sentía realmente viva por primera vez en mucho tiempo. Estaba preparada para nuevos retos, nuevas oportunidades. El taxi arrancó, alejando a Audrey y a Marcus del lugar donde acababa de desarrollarse el drama de su vida. Por delante les esperaba la jefatura de policía, un largo proceso, posiblemente un juicio. Pero Audrey estaba preparada para todo. Miró por la ventana la ciudad que pasaba a toda velocidad y pensó en el futuro, en cómo sería su vida ahora que por fin era libre, en lo que le ocurriría a Benjamin cuando todas sus maquinaciones salieran a la luz, en la reacción de Evelyn cuando se diera cuenta de que su hijo perfecto era un criminal. Marcus permaneció en silencio, dándole tiempo a Audrey para ordenar sus pensamientos. Se dio cuenta de que ella necesitaba tiempo para aceptar lo que había pasado, para aceptar su nuevo yo, una mujer fuerte e independiente dispuesta a luchar por la justicia. Había pasado una semana desde aquella memorable velada en el restaurante. Audrey estaba sentada en su nuevo piso, pequeño pero acogedor, y miraba por la ventana el paisaje desconocido. Aún no podía creer lo rápido que había cambiado su vida. Tras la visita a la policía, los acontecimientos se habían precipitado. Detuvieron a Benjamin en su despacho, delante de los asombrados empleados. Evelyn había intentado ocultar el escándalo, pero fue en vano. Demasiada gente sabía ya la verdad. Audrey suspiró, recordando la última conversación que había mantenido con su suegra. Evelyn había acudido a su casa cuando Audrey estaba haciendo las maletas. «Tienes que retirar tu solicitud», dijo Evelyn sin preámbulos. «Estás destruyendo nuestra familia». Audrey la miró con calma. «Tu familia fue destruida por Benjamin», replicó ella, «con sus mentiras, sus crímenes. Solo digo la verdad». Evelyn se puso pálida de ira. «Zorra desagradecida», siseó. «Te lo hemos dado todo, posición en la sociedad, riqueza, un nombre. ¿Y tú?» «Llevo 10 años humillada», la interrumpió Audrey. 10 años fingiendo ser feliz mientras tu hijo me arruinaba la vida. Ya basta, Evelyn. Se acabó el juego». Cerró la maleta de golpe y se dirigió a la salida. Se dio la vuelta en la puerta. «Sabes, lo siento por ti. Nunca te diste cuenta de que habías criado a un monstruo». Audrey se marchó, dejando a Evelyn de pie en medio de la habitación vacía. El timbre del teléfono sacó a Audrey de sus recuerdos. Miró la pantalla. «Marcus». «Al habla», dijo, contestando a la llamada. «Audrey, buenas tardes». La voz de Marcus sonaba tensa. «Tenemos que vernos. Tenemos que mantener una conversación importante». Audrey frunció el ceño. Solo se habían visto un par de veces desde aquella noche, en comisaría y en la primera vista judicial. Marcus se había mantenido distante, aunque siempre había sido educado. «De acuerdo», dijo. «¿Dónde y cuándo?» «Dentro de 1 hora en el café de Joe. ¿Sabes dónde queda?» Audrey lo sabía. Era un local pequeño en un barrio tranquilo que rara vez tenía clientes ocasionales. «Allí estaré», respondió brevemente y colgó. 1 hora más tarde, Audrey entró en la cafetería medio vacía. Marcus ya la esperaba en una mesa del rincón. Tenía delante una taza de café sin tocar. «Me alegro de que hayas venido», dijo cuando Audrey se sentó frente a él. «¿De qué querías hablar?», preguntó ella sin preámbulos. Marcus suspiró. «La situación se está complicando», dijo. «Benjamin no va a rendirse sin luchar. Amenaza con revelar detalles desagradables sobre tu familia». Audrey se puso tensa. «¿Qué detalles?». Marcus hizo una pausa como si buscara las palabras. «¿Sabes algo de los negocios de tu padre?», preguntó al fin. Audrey frunció el ceño. Papá era contable, un hombre corriente, nada especial. «No exactamente», objetó Marcus con suavidad. «Verás, tu padre trabajaba para Benjamin, incluso antes de que lo conocieras».
Audrey sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. ¿Qué? Susurró. Eso es imposible. Papá nunca... No sabía para quién trabajaba, la interrumpió Marcus. Benjamin utilizaba empresas fantasma. Tu padre se limitaba a llevar la contabilidad sin hacer demasiadas preguntas. Audrey sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Marcus suspiró. Yo era socio de Benjamin, ¿recuerdas? Sé mucho sobre sus negocios, incluido el hecho de que vuestro encuentro no fue una coincidencia. Audrey se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Benjamin se enteró de lo de tu padre, se dio cuenta de que podría ser útil y arregló que te reunieras con él. Audrey sintió náuseas subiendo por su garganta. Todo su mundo se estaba desmoronando por segunda vez en una semana. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó, intentando que no le temblara la voz. Marcus se inclinó hacia ella. Porque Benjamin va a utilizar esta información. Va a decir que estabas confabulado con tu padre, que lo sabías todo desde el principio. Audrey negó con la cabeza. Eso es mentira. Yo no sabía nada. Te creo, dijo Marcus. Pero el tribunal podría creer a Benjamin. Tiene documentos firmados por tu padre. Si los presenta como prueba, no terminó, pero Audrey lo entendió. Podrían acusarla de complicidad después de los hechos. Todo por lo que había estado luchando la última semana podría venirse abajo. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. Marcus se recostó en su silla. Tengo un plan, dijo, pero es arriesgado, y tendrás que confiar en mí. Audrey lo miró con atención. ¿Qué sabía de aquel hombre? Había sido socio de Benjamin, pero había ayudado a desenmascararlo. Conocía los crímenes, pero había guardado silencio durante años. ¿Se podía confiar en él? ¿Cuál era el plan?, preguntó finalmente. Marcus sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Le tenderemos una trampa a Benjamin, dijo. Conseguiremos que lo confiese todo, incluido cómo utilizó a tu padre. Audrey frunció el ceño. ¿Cómo? Tengo cintas de nuestras conversaciones, dijo Marcus. Benjamin no lo sabe. Si jugamos bien nuestras cartas, se entregará. Audrey se lo pensó. El plan sonaba arriesgado, pero ¿tenía elección? ¿Qué debo hacer?, preguntó. Marcus se inclinó más hacia ella. Deberías reunirte con Benjamin, a solas. Provocarle para que se sincere. Audrey se estremeció. No quiero verle, dijo. Nunca. Lo entiendo, dijo Marcus en voz baja. Pero es la única manera. Créeme, Audrey, no te lo habría sugerido de haber otra forma. Audrey se quedó callada, reflexionando sobre la situación. Un encuentro con Benjamin era lo último que deseaba, pero si servía para desenmascararlo por fin... De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. ¿Pero me apoyarás? Marcus asintió. Por supuesto, estaré pendiente de todo. No corres ningún peligro. Audrey respiró hondo. ¿Cuándo será? Mañana, dijo Marcus. Lo organizaré todo. Lo único que tienes que hacer es venir y desempeñar tu papel. Le entregó un pequeño aparato. Es un micrófono. Póntelo antes de la reunión. Así podré oírlo todo. Audrey cogió el aparato, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Y si algo sale mal?, preguntó. Marcus sonrió. No pasará nada. Créeme, Audrey. He pensado en todo. Esta es nuestra oportunidad de acabar con Benjamin de una vez por todas. Audrey asintió. No estaba segura de estar haciendo lo correcto, pero no tenía elección. Estoy de acuerdo, dijo. ¿Y ahora qué? Marcus sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Aquí están todos los detalles. Hora, lugar, qué decir, memorízalo y quémalo. Audrey cogió el sobre. Parecía increíblemente pesado. Gracias, dijo en voz baja. Por todo lo que haces. Marcus negó con la cabeza. No me des las gracias, Audrey. No lo hago solo por ti. Tengo una cuenta pendiente con Benjamin.
Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Hasta mañana. Ten cuidado». Audrey asintió. Vio marchar a Marcus y sintió que la ansiedad se apoderaba de su interior. ¿Qué le esperaba mañana? ¿Sería capaz de enfrentarse a una reunión con Benjamin? ¿Podría confiar en Marcus? Salió del café y se dirigió lentamente a casa. La ciudad le parecía extraña y hostil. Audrey sentía las miradas de los transeúntes. Le parecía que todos conocían su historia, que todos la juzgaban. En casa, se sentó a la mesa y abrió el sobre. Dentro había un papel con instrucciones detalladas. Audrey empezó a leer, sintiendo que su ansiedad crecía con cada línea. El plan de Marcus era arriesgado. No solo iba a reunirse con Benjamin, sino que debía provocarle para que se confesara. Conseguir que lo confesara todo: el fraude, la utilización de su padre, el modo en que la había manipulado a lo largo de los años. Audrey dejó el papel a un lado y cerró los ojos. Recordó cómo había conocido a Benjamin, su encanto, su confianza, cómo se había enamorado de él, creyendo que había encontrado al hombre perfecto. Y ahora todo resultaba ser una mentira. Benjamin la había utilizado a su padre. Su encuentro no fue una coincidencia. Toda su vida durante los últimos 10 años se había basado en el engaño. Audrey sintió una oleada de rabia creciendo en su interior. Revelaría la verdad, haría que Benjamin respondiera de todo, y empezaría una nueva vida, sin mentiras ni manipulaciones. Volvió a seguir las instrucciones de Marcus. Ahora cada palabra estaba grabada en su mente. Audrey sabía que mañana jugaría un papel importante en su vida, y no tenía derecho a equivocarse. La noche transcurrió inquieta. Audrey se despertaba cada hora, mirando la hora. Tuvo pesadillas, la cara de Benjamin contorsionada por la rabia, Evelyn riéndose de ella, su padre mirándola con reproche. Por la mañana se levantó destrozada. Bebió una taza de café fuerte, tratando de ordenar sus pensamientos. Iba a ser un día muy ajetreado. A la hora acordada, Audrey llegó al parque. Marcus había elegido el lugar para la reunión, un callejón tranquilo donde la gente rara vez acudía. Se sentó en un banco y sintió que el corazón le latía con fuerza. Exactamente a mediodía apareció Benjamin. Parecía demacrado, pero seguía mostrándose seguro de sí mismo. Cuando vio a Audrey, sonrió. «Vaya, has venido», dijo sentándose a su lado. «Creía que te habías ido de la ciudad». Audrey apretó los puños, luchando contra las ganas de darle un puñetazo. «No me voy a ninguna parte», dijo con firmeza. «A diferencia de ti, yo no tengo nada que temer». Benjamin se echó a reír. «¿Tan segura estás de eso?», preguntó. «¿Y tu padre? ¿Estás segura de que no tiene nada que temer?». Audrey sintió que se le tensaba el interior, pero no dejó que se le notara. «¿De qué estás hablando?», preguntó con toda la calma que pudo. Benjamin se inclinó más hacia ella. «Lo sé todo, Audrey», dijo en voz baja. «¿Cómo trabajaba tu padre para mí? ¿Cómo organicé nuestro encuentro? ¿Crees que fue un accidente?». Audrey sintió náuseas en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. «Mientes», dijo. «Siempre mientes». Benjamin sonrió. «¿Te escuece de verdad?», preguntó. «Puedo probar cada palabra que digo. Tengo documentos firmados por tu padre. ¿Qué crees que dirá el tribunal cuando se entere de esto?». Audrey permaneció en silencio, pensando febrilmente. Tenía que conseguir que dijera más, que lo confesara todo. «¿Por qué has hecho todo esto?», preguntó al fin. «¿Por qué utilizaste a mi padre? ¿Por qué te casaste conmigo?». Benjamin se recostó en el banco. «Negocios, querida», dijo. «Siempre solo negocios. Tu padre era útil, y tú eras una tapadera, la esposa perfecta para un exitoso hombre de negocios. ¿Quién sospecharía de mí por algo ilegal?». Audrey sintió que su interior hervía de rabia, pero se obligó a seguir hablando. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Crees que puedes salirte con la tuya?». Benjamin sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Estoy seguro», dijo.
Tengo contactos que ni siquiera conoces, y las utilizaré todas para destruirte, a ti y a tu padre. Se levantó y miró a Audrey. Piénsalo bien, cariño. Aún puedes arreglar las cosas. Retira la declaración, di que fue un error, y quizá tenga piedad. Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó. Audrey lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de alivio y horror. En cuanto Benjamin se perdió de vista, Marcus apareció junto a ella. «Lo has hecho bien», dijo, sentándose a su lado. «Hemos conseguido todo lo que necesitábamos». Audrey lo miró. «¿Y ahora qué?», preguntó cansada. Marcus sonrió. «Ahora», dijo, «nos preparamos para el acto final. Benjamin se ha atrapado a sí mismo. Lo único que queda es cerrarla de golpe». Audrey asintió. Se sentía agotada, pero sabía que aún no había terminado. Había una última pelea por delante, y estaba dispuesta a librarla. Audrey se puso delante del espejo, alisando las inexistentes arrugas de su estricto traje negro. Hoy era el día del juicio y notaba los nervios a flor de piel. Las últimas semanas habían transcurrido como un torbellino, reuniones interminables con abogados, declaraciones, preparación de documentos, y ahora, por fin, había llegado el momento decisivo. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Marcus estaba en la puerta, tan impecablemente vestido y organizado como siempre. ¿Preparada?, preguntó sin preámbulos. Audrey asintió con la cabeza, aunque el miedo le atenazaba por dentro. «Todo lo preparada que puedo», respondió intentando sonreír. Marcus la miró atentamente. «Recuerda, lo importante hoy es que mantengas la calma», dijo. «Pase lo que pase, diga lo que diga Benjamin, no te dejes provocar». Audrey volvió a asentir. Se dio cuenta de que hoy se decidiría no solo el destino de Benjamin, sino también el suyo propio. Una palabra equivocada, un desliz, y todo podría arruinarse. Salieron de casa y subieron a un taxi que les esperaba. Durante todo el trayecto hasta el juzgado, Audrey permaneció en silencio, repitiendo mentalmente los puntos clave de su testimonio. Marcus tampoco intentó entablar conversación, comprendiendo su estado de ánimo. A la entrada del tribunal les esperaba una multitud de periodistas. El caso de Benjamin Fitzgerald se había convertido en una sensación. Un empresario de éxito acusado de fraude financiero por su propia esposa. Audrey sintió que decenas de cámaras la apuntaban. S.R.A. Fitzgerald, ¿cómo se siente hoy? ¿De verdad cree que su marido es culpable? ¿Es cierto que estaba confabulada con la amante del señor Fitzgerald? Las preguntas llegaban de todas partes. Audrey permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Marcus la cogió por debajo del codo y la ayudó a atravesar la multitud. «Sin comentarios», dijo con firmeza a los periodistas. «Todas las preguntas después de la vista». El juzgado estaba fresco y silencioso. Audrey respiró aliviada por estar lejos de las cámaras y los micrófonos, pero su serenidad no duró mucho. «Vaya, mira a quién veo», dijo una voz familiar. Audrey se dio la vuelta. A pocos pasos de ella estaba Verónica, la amante de Benjamin. Su aspecto era impecable, vestido elegante, pelo perfecto, sonrisa segura. «Hola, Verónica», dijo Audrey secamente. Verónica se acercó y sus ojos brillaron con un triunfo apenas contenido. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó con fingida preocupación. «¿Preparada para el gran día?». Audrey sintió que la ira le hervía por dentro, pero Marcus le dio un suave apretón en el codo, recordándole que debía mantener la calma. «Bastante», respondió Audrey con voz firme. «¿Y tú? ¿No temes que tu nombre salga a relucir en el proceso?». La sonrisa de Verónica se desvaneció un poco, pero enseguida se recompuso. «No te preocupes por mí», dijo. «Sé cuidar de mí misma, no como otros». Lanzó una mirada significativa a Audrey, aludiendo claramente a su dependencia de Marcus. «Vamos», dijo Marcus en voz baja. «Tenemos que ir a la sala».
Se dirigieron hacia las puertas de la sala de conferencias. Verónica los siguió, con los tacones haciendo clic en el suelo de mármol. Ya había mucha gente dentro de la sala. Audrey vio a varias personas que conocía, amigos de Benjamin, socios comerciales. Todos evitaron cuidadosamente su mirada. Evelyn estaba sentada en primera fila, recta y tensa como una cuerda. Y entonces, por fin, apareció él. Benjamin entró en la sala acompañado de 2 guardias. Parecía demacrado, pero seguía mostrándose seguro de sí mismo. Cuando vio a Audrey, sonrió. La sesión había comenzado. El juez, un anciano de rostro cansado, abrió el proceso. Comenzó el interrogatorio de los testigos. Audrey escuchó el testimonio de personas a las que había considerado amigas. Ahora hablaban de las maquinaciones de Benjamin, de falsificaciones y engaños. Por fin llegó su turno. Audrey se levantó y se dirigió al estrado. Sintió los ojos de todos los presentes clavados en ella, curiosos, condenatorios, compasivos. Señora Fitzgerald, se dirigió a ella el fiscal. Dígale al tribunal cuándo tuvo conocimiento por primera vez de las actividades ilegales de su marido. Audrey respiró hondo y empezó a hablar. Habló de sus sospechas, de las extrañas llamadas telefónicas, de los documentos que había descubierto accidentalmente, sobre cómo la imagen de los crímenes de Benjamin iba tomando forma poco a poco. ¿Y por qué decidió acudir ahora a la policía?, preguntó el fiscal. Audrey guardó silencio un momento, reflexionando. Porque me di cuenta de que no podía seguir siendo cómplice, ni siquiera involuntaria, dijo. Porque la verdad es más importante que la comodidad o el estatus. Sintió la mirada de Benjamin clavada en ella, dura, llena de odio, pero no apartó los ojos. El interrogatorio continuó. El abogado de Benjamin intentó poner en duda su testimonio, insinuó motivos personales, pero Audrey se mantuvo firme, decía la verdad y no tenía nada que temer. Tras su testimonio, llamaron a un receso. Audrey salió de la sala sintiéndose exprimida como un limón. Marcus la esperaba en el pasillo. «Lo has hecho muy bien», le dijo, dándole una botella de agua. Audrey asintió agradecida. Sus manos temblaron ligeramente al abrir la botella. «¿Y ahora qué?», preguntó. Marcus miró el reloj. «Ahora mi salida», dijo. «Y, créanme, tengo algunas sorpresas para el tribunal». Audrey quiso preguntarle a qué se refería, pero en ese momento se les acercó Verónica. «Bravo, querida», dijo con sorna. «Qué actuación tan conmovedora, una actuación digna de un Oscar». Audrey sintió que la ira volvía a hervir en su interior, pero antes de que pudiera responder, Marcus intervino. «Señorita Sloane», dijo educada pero firmemente, «yo que usted tendría cuidado con lo que dice, sobre todo teniendo en cuenta su papel en todo este asunto». Verónica se puso pálida. «¿De qué está hablando?», preguntó, pero su voz ya no era tan segura como antes. Marcus sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Pronto lo sabrás», dijo. «Ahora, si nos disculpas, deberíamos volver al vestíbulo». Dejaron a Verónica de pie en el pasillo, confusa y asustada, y la sesión se reanudó. Ahora le tocaba a la defensa presentar sus pruebas. El abogado de Benjamin intentó convencer al tribunal de que todos los cargos eran fruto de la venganza personal de Audrey. Aludió a su relación con Marcus, a las supuestas reclamaciones económicas. Audrey escuchó todo esto, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. ¿Podría Benjamin salirse con la suya? ¿Habían sido en vano todos sus esfuerzos? Y entonces ocurrió lo inesperado. Marcus se levantó y se dirigió al juez. «Señoría, me gustaría subir al estrado». Se hizo el silencio en la sala. El juez frunció el ceño. «Señor Caldwell, usted no está en la lista de testigos». «Lo comprendo, señoría», contestó Marcus, «pero tengo información fundamental para este caso. Información que aún no se ha presentado ante el tribunal». El juez vaciló. El abogado de Benjamin saltó, protestando por la violación del procedimiento.
pero al final prevaleció la curiosidad. «Muy bien, señor Caldwell», dijo el juez. «Puede subir al estrado, pero le advierto que si su testimonio resulta irrelevante, habrá graves consecuencias». Marcus asintió y se dirigió al estrado. Audrey vio que Benjamin se ponía tenso. Algo había cambiado en su rostro, algo de miedo. «Señor Caldwell», el fiscal se volvió hacia Marcus, «¿qué puede decirle al tribunal sobre las actividades del señor Fitzgerald?» Marcus respiró hondo. «Puedo contárselo todo», dijo, «porque yo era su socio, participé en sus maquinaciones, y estoy dispuesto a admitir mi culpabilidad para acabar de una vez con este engaño». Hubo un alboroto en la habitación. Audrey se sintió mareada. No se esperaba este giro de los acontecimientos. Marcus siguió hablando. Habló de planes de blanqueo de dinero, de sobornos a funcionarios, de contratos falsos. Mencionó nombres, fechas, cantidades. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Benjamin se volvía más y más blanco. «¿Por qué ha decidido hablar ahora?», preguntó el fiscal. Marcus miró a Audrey. «Porque he visto cómo un hombre tenía el valor de decir la verdad», respondió. «Y me di cuenta de que no podía seguir callado». Benjamin no podía soportarlo más. Se levantó de un salto, gritando: «¡Eres un traidor, Marcus! Teníamos un trato». El juez le llamó al orden, pero ya era demasiado tarde. Benjamin había admitido su culpabilidad. El juicio se aplazó. El juez se retiró para tomar una decisión. Audrey se quedó atónita ante lo ocurrido. Podía sentir las miradas, sorprendidas, compasivas, condenatorias. Marcus se acercó a ella. «Siento no habértelo dicho antes», dijo en voz baja. «No podía arriesgarme». Audrey lo miró, sin saber qué sentir. ¿Gratitud? ¿Ira? ¿Decepción? ¿Por qué? Era todo lo que podía preguntarse. Marcus suspiró. «Porque yo tengo tanta culpa como Benjamin», dijo. «Lo supe todo desde el principio, y me mantuve callado, hasta que apareciste tú». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Me recordaste lo que significa tener conciencia», continuó. «Y me di cuenta de que tenía que hacer las cosas bien, aunque eso significara que yo también iría a la cárcel». Audrey quería decir algo, pero en ese momento el juez volvió a entrar en la sala. Todos se quedaron paralizados. «En vista de las nuevas circunstancias», comenzó el juez, «el tribunal decide aplazar la sentencia hasta que se haya investigado a fondo el testimonio del señor Caldwell. El señor Fitzgerald permanecerá detenido hasta la próxima vista». Benjamin se levantó de un salto, intentando gritar algo, pero los guardias ya lo estaban conduciendo hacia la salida. Verónica, pálida y confusa, salió de un salto de la sala. Habían pasado 3 meses desde aquel fatídico encuentro. Audrey estaba sentada en un pequeño café de las afueras de la ciudad, removiendo distraídamente su café, que hacía tiempo que estaba frío. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, cobijados bajo paraguas y alzados cuellos de abrigos. El mundo seguía su vida normal, pero para Audrey todo había cambiado. Miró el interior del café. Mesas de madera desgastadas, lámparas anticuadas, fotografías en blanco y negro colgadas de las paredes. El lugar le recordaba al pasado, a una época en la que la vida le había parecido simple y sencilla. Ahora cada día traía nuevos retos y sorpresas. El timbre de la puerta tintineó y Marcus entró en el café. Echó un rápido vistazo a la sala, vio a Audrey y se dirigió a su mesa. Audrey se dio cuenta de lo mucho que había cambiado Marcus en los meses que llevaba allí. Estaba demacrado, tenía más canas en el pelo, pero sus ojos seguían brillando con determinación. «Siento llegar tarde», dijo, sentándose frente a Audrey. La última reunión se retrasó. Audrey asintió. Sabía que hoy se dictaría la sentencia definitiva en el caso de Benjamin. Todos estos meses había vivido en un extraño limbo, sin saber cómo acabaría la historia. «¿Cómo ha ido?»,
preguntó, tratando de mantener la voz firme. Marcus suspiró, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. A Benjamin le cayeron 15 años, dijo. Teniendo todo en cuenta, es lo máximo que podemos esperar. Audrey sintió una punzada en el interior. 15 años. Casi el mismo tiempo que llevaban juntos. Recordó su primer encuentro, la boda, los momentos felices que ahora le parecían falsos y vacíos. ¿Y los demás?, preguntó, tratando de alejar los recuerdos inoportunos. A Verónica la condenaron a una pena condicional, respondió Marcus. Había accedido a colaborar en la investigación a cambio de una reducción de la condena. Evelyn. Hizo una pausa, buscando las palabras. Evelyn no ha sido acusada. No hay pruebas suficientes de su implicación. Audrey asintió. No sintió alegría por la noticia, pero tampoco amargura. Solo fatiga y una extraña sensación de vacío. Era como si hubiera terminado una larga y agotadora batalla y ahora no supiera qué hacer con la paz que había llegado. ¿Y tú?, preguntó mirando a Marcus a los ojos. Él sonrió débilmente, y en esa sonrisa Audrey vio un reflejo de su propio cansancio. 8 años, con posibilidad de libertad condicional dentro de 5, dijo. Teniendo en cuenta mi cooperación con la investigación, es una sentencia bastante indulgente. Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. A pesar de todo lo ocurrido, estaba agradecida a Marcus. Sin él, no habría salido adelante, perdida en el laberinto de mentiras y engaños que Benjamin había construido a su alrededor. «Lo siento», dijo en voz baja, cubriéndole la mano con la suya. Marcus negó con la cabeza, apretando ligeramente la palma de la mano. «No lo sientas», respondió él. «Me lo he ganado. Y, en cierto modo, me alegro. Por fin puedo dejar de fingir y empezar de cero». Hablaron durante un rato. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, tamborileando sobre el cristal. Las gotas caían por el cristal, distorsionando la vista de la calle y convirtiendo a los transeúntes en siluetas borrosas. Audrey pensó que era muy similar a su percepción actual del mundo. Todo parecía borroso, difuminado, necesitado de un nuevo enfoque. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Marcus, rompiendo el largo silencio. Audrey se encogió de hombros y apartó la mirada de la ventana. «Sinceramente, no lo sé», dijo. «He estado tan centrada en el juicio, en desenmascarar a Benjamin, que ni siquiera he pensado en el futuro». Miraba por la ventana, observando a los transeúntes que iban a lo suyo. Cada uno de ellos iba a alguna parte, tenía un propósito, planes, y ella se sentía perdida, como un barco sin ancla en un mar embravecido. «Quizá me marche de la ciudad», continuó tras una pausa. «Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca». Marcus asintió con la cabeza y se quedó pensativo. «Puede que sea una buena idea», dijo. «Necesitas tiempo para recuperarte de todo esto. Un lugar nuevo, gente nueva. A veces un cambio de aires es la mejor medicina». De repente, Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Toda la tensión de los últimos meses, todo el dolor y la decepción, todo ello se apoderó de ella con una nueva fuerza. Intentó contenerse, pero las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. «¿Cómo he podido estar tan ciega?», susurró, incapaz de ocultar el temblor de su voz. «¿Cómo pude no ver quién era Benjamin en realidad?». Marcus le cubrió suavemente la mano con la suya. Su palma era cálida y áspera, y Audrey se sintió extrañamente reconfortada por aquel simple gesto. «No es culpa tuya», dijo en voz baja. «Benjamin era un maestro de la manipulación. Engañaba a todo el mundo, no solo a ti. Tenía el don de mostrar a la gente exactamente lo que quería ver». Audrey asintió, secándose las lágrimas. Recordaba cómo Benjamin había cautivado a sus padres, con qué facilidad había encajado en su círculo de amigos, cómo podía hacer que cualquiera se sintiera cómodo. Ahora se daba cuenta de que todo había sido un elaborado juego. «¿Sabes?»,
dijo tras una pausa, ordenando sus pensamientos. A pesar de todo, estoy agradecida por esta experiencia. Me ha enseñado mucho. Marcus levantó una ceja inquisitivamente, con un destello de sorpresa en los ojos. Audrey sonrió débilmente por primera vez en toda la conversación. Que debes confiar en tu intuición, que no debes dejar que los demás determinen tu valía, que la verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que una bella mentira. Dio un sorbo al café frío, haciendo una mueca de dolor por el sabor amargo. Y también me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, añadió. He pasado por todo y he perseverado. No me he quebrado, no me he rendido. Marcus sonrió, con algo parecido al orgullo en los ojos. Eres una mujer increíble, Audrey, dijo. Me alegro de haberte conocido, incluso en estas circunstancias. Audrey sintió que el color le subía a las mejillas. A pesar de todo lo que había pasado, no podía negar que sentía algo por Marcus, pero ahora no era el momento ni el lugar para ello. Había demasiadas cosas que replantearse, demasiadas heridas que curar. Cuando tú... vaciló, insegura de cómo formular la pregunta. ¿Cuándo tienes que presentarte para cumplir tu condena? El rostro de Marcus se volvió serio, como si la máscara de la alegría se hubiera caído, revelando sus verdaderos sentimientos. Dentro de una semana, respondió, me trasladarán a una prisión federal en Colorado. Audrey asintió. Una semana. Tan poco tiempo. De repente se dio cuenta de que echaría de menos a aquel hombre que había sido su ancla en el mar tempestuoso de los últimos meses. Te escribiré, dijo, si no te importa. Marcus sonrió, y su sonrisa era cálida y sincera. Me encantaría, respondió. Tus cartas me ayudarán a no volverme loco en este lugar. Me recuerdan que hay vida fuera de los muros de la prisión. Volvieron a quedarse en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Audrey pensó en el futuro, que ahora parecía tan incierto. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Cómo se las arreglaría sola? Estas preguntas daban vueltas en su cabeza, incapaces de encontrar una respuesta. ¿Sabes?, dijo Marcus de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Tengo una casita en la costa de Oregón. La compré hace mucho tiempo como retiro. Si quieres, puedes quedarte allí una temporada. Para pensar, para recuperar el sentido común. Audrey le miró sorprendida. La sugerencia la cogió por sorpresa. ¿Lo dice en serio?, preguntó. Pero, ¿por qué? Marcus se encogió de hombros con una mirada suave y comprensiva. Porque te mereces un nuevo comienzo, dijo, y porque me siento en cierto modo responsable de todo por lo que has pasado. Es lo menos que puedo hacer. Audrey quiso protestar, decir que no tenía por qué darle nada, pero algo en los ojos de Marcus la detuvo. Vio en ellos un auténtico deseo de ayudar sin segundas intenciones. Gracias, dijo simplemente. Me pensaré la oferta. Marcus asintió, claramente satisfecho con su respuesta. Prométeme una cosa, dijo con voz seria. ¿Qué?, preguntó Audrey, sintiendo cómo la emoción crecía en su interior. No dejes que esta historia marque el resto de tu vida, respondió él. Eres una mujer fuerte, inteligente y guapa. Tienes toda la vida por delante. No la malgastes en resentimientos y remordimientos. Utiliza esta experiencia para hacerte más fuerte, más sabia, pero no dejes que te destroce. Audrey sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. En toda la pesadilla, nadie le había hablado así, con fe en su fuerza, con esperanza en su futuro. Te lo prometo, dijo con determinación en la voz. Estuvieron sentados en la cafetería unas horas más, hablando de todo y de nada, de los libros que les gustaban de niñas, de los lugares que soñaban visitar, de las sencillas alegrías de la vida, tan fáciles de olvidar en el ciclo de los problemas. Al anochecer, Marcus acompañó a Audrey a casa. Se pararon en la entrada de su casa,
dudando si despedirse o no. Había dejado de llover y el aire olía a frescor y a asfalto mojado. A lo lejos se oían los ladridos de los perros y las risas de los niños, los sonidos habituales de la ciudad nocturna, que a Audrey le parecían ahora increíblemente preciosos. «Bueno», dijo Marcus, rompiendo el largo silencio. «Supongo que esto es una despedida». Audrey asintió, sintiendo que el corazón se le apretaba. Se dio cuenta de que podía ser la última vez que viera a Marcus. 5 años era mucho tiempo. ¿Quién sabe qué cambiará en ese tiempo? «Cuídate», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Y gracias por todo». Marcus sonrió. Sus ojos brillaban con calidez y comprensión. «Gracias», respondió él, «por recordarme lo que son el honor y la conciencia, por darme la oportunidad de hacer las cosas bien». Se inclinó y la besó suavemente en la mejilla. Audrey sintió el calor de sus labios y el leve aroma de su colonia. «Adiós, Audrey», dijo. «Espero que seas feliz cuando salga». Con estas palabras se dio la vuelta y se alejó. Audrey lo observó hasta que su figura desapareció al doblar la esquina. Permaneció allí largo rato, respirando el aire fresco del atardecer y pensando en el futuro. Al subir al piso, Audrey se acercó a la ventana. Había dejado de llover y apareció un arco iris en el cielo. Sonrió, recordando el viejo dicho de que tras la tormenta siempre llega la claridad. Una semana después, Audrey estaba en la puerta de una casita frente al mar. La llave que Marcus le había dado entró fácilmente en la cerradura. Entró y miró a su alrededor. Mobiliario sencillo pero acogedor. Grandes ventanales con vistas al océano. Silencio, solo roto por el sonido de las olas. Audrey se acercó a la ventana. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo y el agua con tonos dorados. Respiró profundamente el aire salado del mar y sintió que la tensión de los últimos meses empezaba a desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, Audrey se sintió en paz. Aquí, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de los recuerdos del pasado, podía empezar de nuevo. Podía encontrar su verdadero yo, sin máscaras ni fingimientos. Sacó una fotografía de su bolso, lo único que se había llevado de su vida anterior. En ella aparecían ella y su padre, riendo, felices. Era antes de todo, antes de Benjamin, antes de la traición, antes del juicio. «Lo superaré, papá», susurró Audrey, mirando la fotografía. «Te lo prometo». Devolvió la fotografía a la estantería y se volvió de nuevo hacia la ventana. El sol casi había desaparecido por el horizonte, dejando tras de sí suaves colores pastel en el cielo. Audrey sonrió. Mañana sería un nuevo día, un nuevo capítulo en su vida, y estaba dispuesta a empezarlo de cero. Epílogo. 5 años después, Audrey estaba de pie en el muelle, contemplando la puesta de sol. El viento jugaba con su pelo y le traía el aroma de la sal y las algas. Inspiró profundamente, saboreando el momento. Muchas cosas habían cambiado a lo largo de los años. Audrey había abierto una pequeña cafetería en una ciudad costera, convirtiéndose rápidamente en la favorita de los lugareños y los turistas. Había hecho nuevos amigos, había aprendido a confiar de nuevo en la gente. El sonido de unos pasos detrás de ella la hizo darse la vuelta. Un hombre se acercaba a ella, alto, canoso y de mirada amable. «Marcus», sonrió Audrey, «has llegado». Él asintió, deteniéndose a su lado. «En cuanto recibí tu carta», dijo, «no he podido evitar venir a la inauguración de tu exposición de arte». Audrey sintió que el color se le subía a las mejillas. En los últimos años había descubierto su talento para la pintura y mañana iba a tener lugar su primera exposición individual. «Me alegro de que estés aquí», dijo en voz baja. Marcus sonrió. «Yo también me alegro», respondió. «No sabes cuánto han significado para mí tus cartas a lo largo de los años». Se quedaron en silencio, contemplando la puesta de sol.
Había tantas cosas sin decir entre ellos, pero ahora no había necesidad de palabras. «¿Sabes?», dijo por fin Marcus, «me he dado cuenta de algo con el paso de los años». «¿De qué?», preguntó Audrey. «Que a veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo», respondió él, «y que incluso la noche más oscura termina con un amanecer». Audrey asintió. Ella también lo entendía. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Marcus se encogió de hombros. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Quizá me quede aquí un tiempo, si te parece bien». Audrey sonrió. «No me importa en absoluto», dijo. Volvieron a quedarse en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte. La noche estaba por llegar, pero ambos sabían que vendría un nuevo día, y estaban dispuestas a afrontarlo juntas.